40 de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Con el tiempo crece más esta esperanza. Y todo por amarte tanto. Y todo por querer. Qué linda versión esta es la música de Amapola cuando allí estaba cantando Victoria Escudero. Sufrir todo es sobre ti. Hoy ya alejada del grupo y viviendo en España. Todo por pensarte tanto. Y todo por no hacerte daño. Sé que pudiste sentir. Una gran voz femenina rosarina. Por amarte tanto. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la economía y para eso ya le damos paso nosotros a Silvio Cañas. Silvio, ¿cómo andamos en esta mañana de jueves? Buen día, Nico. Buen día, Noemí. Buen día a toda la audiencia. Buen día, ¿cómo andamos? Muy bien, todo bien. Por suerte, sí. Bien. Bueno, me alegro mucho. Ayer Silvio estaba complicado, así que bueno, pasamos para hoy la columna, así cumplimos de hablar de economía como hacemos todas las semanas. Gracias, sí. Perdón por la modificación. Por favor, no pasa nada. Viaje y, aparte, entre que la tormenta fue tremenda, la cantidad de lluvia que había en la ruta era tremenda. No, más el viaje iba a ser jornada de difícil. lluvia completa. Sí, aparte de la autopista Rosario-Santa Fe, me tocó para ir para el lado de Santa Fe. La autopista Rosario-Santa Fe estaba muy cargada de agua. Ahí se nota dos cosas: falta de mantenimiento de las banquinas porque el agua no escurría, entonces se ve que la banquina está más alta que la ruta y el agua se hace pileta en algunas zonas y era complicado manejar. Entonces, y de hecho, un camión volcó a la tarde, así que ahí se demuestra que el estado de la ruta no era la mejor, y eso que a la tarde ya no llovía tanto y de vuelta estaba menos mojado que de ida, pero complicado. Pero bueno, acá estamos para charlar un poco de economía. Como vos decías, Nico, un tema que no hemos hablado, que es el tema de la guerra y la economía, ¿no? Uh-huh. Cómo esa guerra nos afecta en este mundo tan globalizado, cómo nos afecta a nuestro país. A nosotros no nos llega un solo tiro, no nos llega una sola bomba, pero sí vienen explotando otras cosas en nuestro país, que son coletazos de la guerra, ¿no? Uno es el precio de los commodities, que más de uno está festejando. La zona que yo fui ayer, están todos descorchando champán, ¿no? Que una zona bien agrícola ganadera. Es una muy buena noticia que aumente el precio de los commodities, pero para el gobierno le genera, por un lado, dolor de cabeza y otro lado, está contento. Digo, el que está contento, ¿por qué? Porque más altos están los precios de los commodities, significa más recaudación por medio de las retenciones, pero también eso implica aumento de precios, porque que la soja o el trigo o el maíz estén más caros en el mundo significa más caro también para el productor local como insumo, ya sea para el pan o alimento para los pollos o alimento para los cerdos. Entonces también eso empieza a pegar en la cadena productiva de nuestro país. Ahí vemos donde, si bien las balas o las bombas están cayendo en Ucrania, en Argentina también está el coletazo de la guerra y también la pasamos mal en ese sentido. Claro. El gobierno se está pensando, o por lo menos se entiende que el gobierno empieza a pensar cómo desacoplar los precios internacionales con los precios locales. A veces uno piensa y dice, ¿a mí qué me importa el precio de la soja en Chicago? Si yo casi yo no como soja, porque el argentino no come soja prácticamente, son muy pocas la producción de soja, el aceite inclusive de soja es muy poco, pero sí es alimento muchas veces para criadero de cerdo, criadero de pollo, la soja y algunos derivados de la soja, los pellets y demás. Pero sí también importa lo que es el precio del maíz y ahí impacta fuerte. De hecho, ya la producción avícola y la producción de huevos, de gallina, de ave, ahí ya empieza a tener un toque, digamos, y empieza a verse cómo empiezan a generarse aumentando los costos de esa cadena. De hecho, se habla de que el maple de huevo en cualquier momento llega a los 500 pesos, producto de este aumento de precio del maíz. Lo mismo que también el precio del pan, que tiende a subir y a acompañar el crecimiento del precio internacional del trigo. El gobierno está pensando en eso, cómo desacoplar, cómo hacer para
lograr que los precios internacionales sigan creciendo, si quieren, por conflicto de la guerra o por la incertidumbre que genera la guerra en realidad, pero que no afecten localmente. Bueno, es una de las formas. A ver, poner más retenciones no va a ser posible. De hecho, parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es no poner más retenciones al agro. Claro. Entonces dice, bueno, ¿cómo? Porque eso es una forma de controlarlo. ¿Y cómo hago? Entonces, bueno, lo que va a pasar, lo que el gobierno va a intentar hacer es limitar las exportaciones. Hoy, una forma es diciéndole, mira, vos vas a poder exportar cierto cupo, una cantidad, tantos kilos o toneladas de maíz o tantos kilos o toneladas de trigo, y el resto tiene que ser destinado a la producción local. Entonces, de esa manera se garantiza la producción, que la local se consuma localmente. Entonces, no va a haber problemas de desabastecimiento o un problema de competencia entre que el productor diga, che, lo puedo vender afuera y cobrar un montón en dólares, o lo vendo acá adentro y cobro un poco en pesos. Como el gobierno no te va a dejar venderlo afuera, te va a quedar solamente venderlo acá adentro, eso va a generar, o te debería generar, mayor abastecimiento para el producto local. ¿Qué pasa en todo esto? Bueno, y como informe, digamos, la semana pasada, el viernes, salió lo que se llama el REM, que es el Reglamento de Efectividad de Mercado, donde lo analizamos una vez por mes, a esto, o cada 2 meses, analizamos qué dicen los especialistas. Y cuando le preguntan a estos especialistas qué va a pasar con la inflación, porque también lo que veníamos diciendo, eso impacta directamente en los precios de los productos finales, ¿qué pasa con la inflación para este año? ¿Qué es lo que pronostican para este año? Bueno, ninguno baja del 55%. Todos los economistas pensamos que la inflación en este año va a estar alrededor del 55%. Poco más de lo que fue el año pasado. Pensemos que cerró en 50,9 y que se hablaba de ese 50% cuando hablábamos principio del 2021. Bueno, hoy, principio de 2022, podemos decir que para el 2022 seguramente vamos a estar esperando una inflación de alrededor del 55%. ¿Esto cómo va a ir? Y esto viene de la mano de ese de 3,8, 4% viene creciendo mensualmente los precios, que para el caso de Santa Fe, según una encuestadora local, llegó al 4,8 en Santa Fe, entonces, lo cual hemos tenido un crecimiento mayor a lo que tuvo el resto del país respecto a los precios, y que esto en principio se estima no va a venir acompañado de un aumento de tasas de interés que acompañe esa inflación. La tasa va a estar alrededor del 40%. Uno de los puntos del Fondo Monetario también es cómo la tasa de interés se convierte en una tasa de interés positiva. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar igual o por arriba de la inflación. Bueno, eso es lo que pide el fondo y eso también es parte del acuerdo. Hoy los especialistas dicen, mirá, es difícil aumentar la tasa porque eso significaría también encarecer el crédito. Y si lo que estamos diciendo, ya te aumentan los costos porque aumenta el precio del maíz, que es el alimento que usa para el pollo. Si a su vez te aumento la tasa de descubierto, es un costo más que tiene la empresa y que tiene que volver a recargar en el precio. Entonces, que siga aumentando la tasa de interés o que empiece a aumentar la tasa de interés es algo que los especialistas no ven, pero es algo que el Fondo Monetario está requiriendo. Así que hay una puja ahí. Por el lado del dólar, hubo esta semana una baja importante del dólar blue y el dólar MEP. ¿Por qué pasó eso? Bueno, en parte medida se debe a que el precio estaba muy inflado por todavía la falta de acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora se ve que hay una luz de esperanza en el camino. Nosotros siempre dijimos, tiene que cerrar, de un lado o del otro, de alguna manera u otra, pero va a cerrar el acuerdo, ¿no? Entonces, esto ahora que se ve que ya la probabilidad está más cerca, por eso hubo una caída importante tanto del dólar blue como del dólar red. El dólar blue está alrededor de los 200 pesos, no sé exactamente hoy cómo abrió, pero está alrededor de los 200 cuando llegó a 212 o llegó a 220 en algún momento cuando se recalentó la situación allá por diciembre. Claro. Pero el dólar MEP también está muy cerca de los 200 pesos, por debajo del dólar blue, lo cual eso habla de que, insisto, los inversionistas dan por descontado un acuerdo con el fondo y que un dólar de alrededor de 200 es un dólar que hoy sigue siendo cómodo. Si yo pienso en el dólar oficial y pensamos en cuánto puede llegar a estar el oficial en diciembre de este año, los especialistas y el mismo gobierno dice que va a estar alrededor de los 155, 160 pesos. Cuando a ese dólar de 155, 160 le aplicamos
todos los impuestos, el impuesto a la ganancia y el impuesto al país, nos da un dólar alrededor de 250. Tenemos que sumarle casi 100 pesos más de impuestos. O sea que estamos hablando de un dólar de 250 para diciembre, un oficial, o el dólar ahorro oficial, alrededor de 250. Este siempre es el piso para el dólar blue. O sea, un dólar blue que hoy está barato, es una buena oportunidad de aquellos que puedan comprar y hacerse algunos dólares. Es un dólar que a nuestro entender está barato y que esto va a venir creciendo y se va a ir incrementando en los próximos meses para llegar alrededor de 250, 300 el dólar MEP y el dólar blue. Parece difícil, a ver, vos me decís, pero vos estás loco, Silvio, está bajando y vos me decís que va a aumentar. Sí, va a aumentar porque el dólar oficial va a aumentar. Claro. Porque el dólar oficial, si el dólar oficial aumenta, es el piso que tiene el dólar blue y el dólar MEP. Entonces, aparte, perdón que te interrumpa, Silvio, pero debe ser también algún acuerdo con el fondo de también empezar a estabilizar la moneda. Sí, y lograr un tipo de cambio que esté un poco más alto, que digo, entre la soja alta y un tipo de cambio alto, es un buen cóctel para los productores, ¿no? Y es un buen cóctel también para los productores locales y no solamente para el sector agropecuario ganadero, sino también para el sector industrial, porque eso ya implica una barrera para las importaciones. No es fácil ahora ingresar un producto si el dólar va a estar 250 pesos. Claro. Por el lado de las exportaciones, digo, se prevé un año bueno para las exportaciones, alrededor de 78 mil millones de dólares que ingresen en concepto de exportaciones, incrementándose con respecto al año pasado. Eso es un buen número. Y por el lado de las importaciones, ahí se estima que van a estar alrededor de las 66 mil millones, con lo cual tenemos que estar hablando de un superávit comercial de casi 12 mil millones de dólares en materia de relación con el exterior. Eso es bueno, porque eso significa vendimos más de lo que compramos y nos quedan un remanente de dólares en el gobierno, que obviamente el Banco Central necesita acumular dólares. Si a eso se le suma un acuerdo con el fondo y se destraba algunas cuestiones y puede llegar a haber algunos dólares que ingresen, yo creo que la parte monetaria debería estar resuelta, digamos, no debería haber complicaciones en materia de dólar, ¿tá? Uh-huh. Más si se ve que esto se va incrementando y que se puede ir elevando el precio del dólar y acompañándolo con el dólar blue. Por el lado del otro de los puntos que se analiza es el déficit del sector público. El déficit del sector público es una cuestión que también está viendo el fondo, y que el fondo también les pide, muchachos, empiecen a bajar el déficit, reduzcan, acomoden las cuentas públicas, el famoso ajuste que ahora, la posición dice, nosotros no vamos a acompañar el proyecto del fondo porque es un proyecto de ajuste y no queremos ser cómplices del proyecto de ajuste. Entonces, eso significa, el gobierno debe disminuir el déficit fiscal, y los números dicen que lo va a lograr, o que lo va a hacer, aunque en teoría está planificado eso. De hecho, el déficit fiscal no va a aumentar cuando tenemos casi un 55% de inflación, y que implicaría que tendría que aumentar ese 55% para acompañar. Eso significa que no va a aumentar y que no va a generar mayor déficit de la economía. Eso es una buena noticia, más en este proceso de reacomodamiento del sector público, que es tan importante, y que de una vez por todas acomodemos las finanzas del sector público y empecemos a vivir con lo que realmente recauda el Estado. Claro. Es un poco la relación que dice el REN y los que hablan los especialistas, ¿no? Mezclamos un poco de actualidad y de ayornado. Otro punto que no siempre hablamos, pero el tema del empleo, ¿tá? De nada sirve que el economista haga los mejores discursos si no hay una generación de empleo genuino en nuestra economía. Y el empleo genuino se genera por dos cosas. Primero, o tres, obviamente por la llegada de inversiones, eso favorece la creación de empleo. Otra es la estabilidad institucional y la estabilidad jurídica, ¿no? Que a vos como empresario te diga, mirá, las reglas de juego son estas y las vamos a cumplir. Entonces, tener reglas de juego claras
y reglas de juego que se cumplan en el largo plazo, porque las inversiones que generan empleo no son inversiones que se pueden hacer y deshacer en segundos, sino que son inversiones que se hacen en el largo plazo y que necesitan un cierto repago. Dando esas condiciones, deberíamos estar generando empleo. La realidad es que hoy la economía argentina no es una generadora amplia de empleo, le cuesta generar empleo. Pero por suerte, lo que viene sucediendo es que no explota el desempleo. De hecho, tenemos un 50% de inflación. Tuvimos el año pasado un 50%, vamos a tener un 50%. Tenemos una devaluación del tipo de cambio de un 4% mensual. ¿Por qué no explota el país? ¿Por qué la gente no está con la cacerola, en el cacerolazo, o saqueando el supermercado? Porque la tasa de desempleo todavía sigue siendo, digamos, acorde, digamos, no está, en niveles demasiado altos y está alrededor de un 8 o un 10%. Entonces, al estar en ese número, lo que le permite, digamos, a la economía no tener que pasar por estas situaciones complicadas de lo social, porque la parte perdón, que me estaba sonando el teléfono, la parte de empleo no está explotada. Eso es una buena señal. Bueno, nada, esto es un poco el panorama en general completo de qué es lo que está sucediendo con los números más grandes y qué es lo que está pasando con el efecto guerra, efecto y en precios a nivel internacional. Bien, bueno, Silvio, un poco entonces también este análisis que se hace en las economías, ¿para qué? Para, saber cómo está impactando lo que sucede en esta noticia que es a nivel mundial, que es la guerra, y cómo impacta también los números de la Argentina. Bueno, esperaremos a ver qué pasa en el Congreso. Seguramente el Congreso se prestará, por lo menos en diputados, a darle vía libre al proyecto del Ejecutivo, que tiene algunas modificaciones por allí, pero por lo menos no cambia la esencia del proyecto. Hay que ver también qué pasa en senadores. Exactamente. Yo creo que, digamos, hoy el dólar o el mercado entiende que el acuerdo va a salir, entonces por eso es la caída en el precio. Si no llegara así, bueno, listo, el dólar no tiene techo, pero yo creo que el mercado está dando de acuerdo, está dado porque el acuerdo va a salir. Bien. Silvio, nos escuchamos en la próxima semana entonces para actualizar todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía. Bien, gracias a ustedes. Buena semana. Igualmente. Abrazo enorme. Allí pasa charlando con nosotros Silvio Cañas, haciendo el resumen de lo que tiene que ver con el mundo de la economía y, por supuesto, en este caso puntual, cómo impacta la guerra en nuestra economía. 2 minutos se nos están separando de la hora 12 en todo el territorio nacional.